Normalmente cuando uno piensa en tecnología tradicional, la mente evoca un proceso súper limpio, ¿no? Como muy lineal y predecible. Totalmente. Una visión muy estructurada. Exacto. O sea, alguien escribe un bloque de código, el sistema lo procesa y ¡pum! La pantalla te devuelve un resultado exacto. Como una ecuación matemática simple donde la entrada siempre te garantiza la misma salida. Claro. Pero esa linealidad reconfortante es una completa ilusión hoy en día, al menos en los niveles más avanzados de la tecnología moderna. Sí, ya no funciona así. Esa categorización servía cuando los sistemas tenían fronteras súper rígidas, pero al integrar el aprendizaje automático, el machine learning, esas barreras simplemente se disuelven. Y de repente, ese entorno controlado desaparece por completo. Porque en el mundo real, la inteligencia artificial interactúa con variables caóticas y se vuelve francamente impredecible. Y bueno, ese es el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Gracias por tenerme aquí. Estoy seguro de que será una charla intensa. Totalmente. El objetivo de hoy es sumergirnos en un reporte analítico interesantísimo, titulado Del dato al diseño. La evolución del científico de datos hacia arquitecto de IA. Y ojo que este análisis trasciende el ámbito académico, o sea, se ha convertido en un manual de supervivencia operativa para cualquier organización que dependa de decisiones automatizadas. Así es. La misión de hoy es extraer las claves de esta transición tecnológica. El propósito es entender por qué entrenar un modelo predictivo, por más sofisticado que sea, pues ya no es suficiente. Ajá, se queda corto. Exacto. Queremos descifrar cómo se diseñan ecosistemas inteligentes que sean escalables y sobre todo gobernables. Y este recorrido está pensado para que quienes nos escuchan puedan asimilar conceptos complejos rápidamente, sin caer en la fatiga de la sobrecarga de información. Que es muy común en esta industria, por cierto. Uf, demasiado. Bien, vamos a desempacar esto, porque hay un detalle crucial que da perspectiva a todo el análisis. Hoy es 10 de mayo de 2026. Sí, y esa coordenada temporal es clave. Nos permite mirar en retrospectiva todas esas proyecciones que la industria hacía, digamos, entre 2023 y 2025. Que en ese momento parecían una locura, ¿no? Muchas sonaban súper alarmistas en su momento. Sí, pero ahora nos ofrecen un marco empírico real para evaluar cómo ha madurado realmente la infraestructura tecnológica. Y comprender estas dinámicas es vital en este momento. No es un tema reservado solo para quienes compilan código. Es información indispensable para entender por qué las herramientas tecnológicas de uso diario triunfan a nivel global o colapsan de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo. Por cierto, escuchar este análisis hoy me evoca una imagen muy particular. Es como si estuviéramos cruzando una biblioteca clásica llena de volúmenes estadística pura para entrar de lleno en una sala gigante proyectando planos arquitectónicos digitales en las paredes. ¡Wow! Es una analogía perfecta. Me encanta cómo esa transición visualiza el cambio de paradigma. Porque el salto va mucho más allá de un simple cambio de nomenclatura en la tarjeta de presentación de alguien. No es solo un nuevo título de moda. Exacto. Pasar de la ciencia de datos pura a la arquitectura de IA implica rediseñar los cimientos mismos de cómo las empresas interactúan con la realidad. Claro. Y para entender hacia dónde se dirige la industria, pues primero hay que analizar por qué se estrelló contra una pared hace unos años. El reporte arranca con un dato de McKinsey del año 2023 que, te digo, sigue siendo asombroso. Ah, el del 60%, ¿verdad? Ese mero. Más del 60% de los proyectos de inteligencia artificial nunca salían de la fase de prototipo. O sea, 6 de cada 10 proyectos financiados morían en un entorno de prueba. Es una tasa de mortalidad que ninguna junta directiva tolera por mucho tiempo. Imagínate el desperdicio de dinero. Para visualizar este fallo estructural, podemos usar esta analogía. Entrenar un modelo de inteligencia artificial es como construir el motor de un auto de Fórmula 1. Ok, me gusta. Cuando ese motor está en el laboratorio conectado a los monitores de diagnóstico, bajo condiciones perfectas, es una pieza de ingeniería majestuosa. Pero si tomas ese motor hiperavanzado y lo montas en un chasis que no tiene frenos, que no tiene transmisión, y lo lanzas a correr en un camino de tierra lleno de barro... Se va a hacer pedazos. ¡Exacto! Se va a despedazar en la primera curva por pura fricción. Entonces,
¿Qué significa todo esto para quienes invierten millones en estos desarrollos y ven sus motores destruidos? Pues lo fascinante aquí es que las advertencias ya existían mucho antes del estallido comercial de la IA. Ah, sí. ¿Desde cuándo? Sí, mira, el material cita una investigación seminal de un tal Scully y sus colaboradores en Google, y esto fue publicado en 2015. ¡Wow! Hace más de una década. Exacto. Ese documento demostró matemáticamente que el modelo de Machine Learning puro, o sea, ese motor central de tu analogía, representa apenas un minúsculo 5% del sistema real que opera en producción. Espera, ¿solo el 5%? Solo el 5%. Pero a ver, si el algoritmo predictivo, que se supone que es la estrella del espectáculo, es solo el 5%, la pregunta natural es, ¿qué compone el 95% restante? ¿Y por qué diablos se ignoró durante tanto tiempo? Es que ese 95% es el tejido conectivo. Hablamos de la infraestructura de recolección de datos en tiempo real, el monitoreo constante de latencia, el control de versiones de los modelos. Claro, la parte menos glamurosa, digamos. Exactamente. Las auditorías de seguridad, la gestión de recursos en la nube. El reporte contrasta dos mentalidades fundamentales aquí. La primera es el enfoque centrado en el modelo, o model-centric. Que sería enfocarse solo en el motor. Ajá. Ese enfoque busca obsesivamente ganar una fracción de precisión matemática en un entorno totalmente aislado. Y la segunda es el enfoque centrado en el sistema, o system-centric. Que ya sería ver todo el auto y la pista. Correcto. Ese asume que el entorno siempre será hostil y prioriza cómo esa tecnología absorbe el impacto de la realidad diaria sin caerse. Y históricamente el científico de datos operaba bajo esa primera mentalidad, ¿no? Su función era ser una especie de traductor de incertidumbre. Así es. Recibía bases de datos estáticas enormes, limpiaba el ruido y validaba hipótesis para encontrar patrones ocultos. Era un trabajo casi artesanal, de laboratorio. Muy bata blanca. Totalmente. Pero la calle no es un laboratorio. Si no existe una infraestructura capaz de orquestar millones de peticiones simultáneas, el algoritmo más preciso del mundo se convierte en un cuello de botella que colapsa los servidores. Y esa constatación, la de que un motor perfecto no gana carreras si el chasis se desmorona, pues obligó a la industria a desplazar su atención. La urgencia pasó de perfeccionar algoritmos a diseñar el vehículo completo. La pista, la logística de mantenimiento, todo. Y aquí es donde la narrativa da un giro hacia la anatomía de este salto profesional. Aquí es donde entra en escena el arquitecto. ¿El famoso arquitecto de IA? Sí. El reporte subraya una proyección de la consultora Gartner que apuntaba hacia 2025. Ellos anticipaban que el 70% de las organizaciones capaces de escalar iniciativas de IA contarían con roles dedicados exclusivamente a la arquitectura de estos sistemas. Un salto masivo en la demanda. Brutal. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el Foro Económico Mundial advirtió en 2023 sobre una brecha de talento gigantesca. Faltaban 2.3 millones de estos perfiles a nivel global. 2.3 millones es una locura. Es muchísimo. Sin embargo, yo creo que hay espacio para el escepticismo aquí. La industria tecnológica es experta en inventar títulos rimbombantes cada año. No existe la posibilidad de que arquitecto de IA sea solo una táctica para inflar bandas salariales sin ofrecer resultados mecánicos diferentes. Es una duda súper válida. Pero si conectamos esto con el panorama general y la evidencia empírica, la verdad es que el escepticismo pierde peso. ¿Por qué lo dices? Porque el reporte aborda esto citando un estudio muy exhaustivo publicado en ACM Computing Surveys en 2023. Los investigadores analizaron empresas que realmente maduraron sus operaciones de Machine Learning, esta disciplina que conocemos como MLOps, estableciendo arquitecturas formales. ¿Y cómo se tradujo esa formalidad en métricas reales de supervivencia operativa? Pues los resultados mostraron que las organizaciones con esta arquitectura reducen el tiempo de despliegue de nuevos sistemas en un 40%, o sea, pasan de tardar meses a tardar semanas. ¡Wow! Un 40%. ¿Es un impacto directo en los costos? Directo. Pero el dato crítico es la resiliencia. Disminuyen en un 35% los incidentes de degradación de modelos, lo que técnicamente se denomina drift, y neutralizan los fallos por latencia excesiva. Al final, es ingeniería pura aplicada para domar la complejidad. Esa reducción del 35% en fallas es clave.
pero requiere entender qué es exactamente el drift, porque la degradación de un modelo no significa que el código se oxide o que la matemática deje de funcionar de la nada. No, para nada, la matemática no envejece. Exacto. Significa que el mundo exterior cambió. Las tendencias de consumo, el lenguaje que usa la gente o la economía en general mutaron, pero el sistema sigue tomando decisiones asumiendo que vive en el pasado. Y cuando un sistema automatizado toma millones de decisiones basadas en una versión extinta de la realidad, el daño financiero y reputacional es simplemente incalculable. Para comprender el peso de este impacto, el material fuente nos da un anclaje narrativo muy revelador. Es el caso de Laura. Ella es una científica de datos en una empresa de tecnología financiera, una fintech. Ah, el caso de Laura es súper ilustrativo. Sí, en su rol, ella ejecutó el enfoque model-centric a la perfección. Diseñó un sistema de riesgo crediticio para determinar la viabilidad de préstamos y logró un 92% de precisión en una métrica que llaman AUC. Que es altísimo. En términos estadísticos, el modelo separaba brillantemente a los buenos de los malos pagadores con los datos históricos que le dieron. Un desempeño de laboratorio sobresaliente, pero que ignoraba por completo la fricción operativa del mundo real. Como siempre pasa. El despliegue a producción ocurrió un viernes por la tarde. Clásico error. Nunca despliegues un viernes. Regla de oro. Bueno, el sistema fracasó estrepitosamente en cuestión de horas. Resulta que los datos demográficos de las nuevas solicitudes de crédito que entraban en tiempo real tenían una distribución completamente distinta a los datos estáticos del entrenamiento. Ahí tienes el drift en acción. Además, la infraestructura no tenía mecanismos de auditoría para detectar anomalías. Al intentar compensar, el modelo empezó a generar rechazos masivos, utilizando los códigos postales como atajos ocultos. Y esto desencadenó un sesgo discriminatorio sin que ninguna alerta técnica se disparara a tiempo. Es que es la anatomía de un desastre predecible. El colapso, si te fijas, no fue matemático, fue un colapso de gobernanza. Totalmente. La falta de un ecosistema que observe el comportamiento del algoritmo en libertad es lo que convierte una herramienta útil en un riesgo legal tremendo. Y aquí tengo anotado algo, porque al revisar mis notas sobre esta línea de tiempo, he estado trazando mentalmente los hitos de esta transición de Laura. A ver, cuéntame. Porque pasar el fin de semana intentando apagar incendios en los servidores y revirtiendo bases de datos a mano, eso empuje a cualquiera a replantear su carrera, sin duda. Y es a partir de este fracaso que Laura decide trazar una ruta de 12 meses para transicionar hacia la arquitectura de IA. Lo crucial de la ruta de Laura es que ilustra una evolución mecánica. O sea, no tira a la basura lo que ya sabía. Exacto. El objetivo no es abandonar el rigor analítico de la estadística, sino construir el andamiaje que permita que ese análisis sobreviva a gran escala. Y el desglose de esos primeros meses revela un cambio de paradigma total. Entre los meses 1 y 4, el problema a resolver es el aislamiento. Los algoritmos de Laura vivían fragmentados en entornos locales o en servidores sueltos por ahí. Un desorden total. Sí, entonces la solución es la estandarización. Se enfoca en adquirir dominio de infraestructuras en la nube y comienza a utilizar herramientas como MLflow. Que es un estándar de la industria hoy. Claro. La función de estas plataformas es crear un registro centralizado. En lugar de tener archivos dispersos, cada experimento, cada versión del modelo y cada parámetro queda empaquetado y versionado como si fuera un producto ensamblado ya listo para despachar. Y establecer ese registro central resuelve el problema del almacenamiento, ¿sí? Pero el dato en el mundo real es fluido, se mueve. Entonces, en los meses 5 al 9, la hoja de ruta se enfoca en gestionar el movimiento continuo mediante la ingeniería de pipelines, o flujos de datos automatizados. Claro, porque un pipeline bien construido es lo que asegura que la ingesta, la limpieza y la predicción ocurran sin que un humano tenga que meter la mano. ¿Así es? Pero, ¿cómo resuelve Laura el problema del drift que destruyó su sistema inicial ese infame viernes por la tarde? Pues lo hace mediante la integración de validación estadística automatizada dentro de ese mismo flujo. Antes de que el modelo siquiera emita una predicción, el pipeline compara matemáticamente la forma de los datos entrantes con la forma de los datos históricos. Como un filtro de seguridad previo. Exactamente. Si detecta una divergencia crítica, frena la operación. Y es aquí donde entra el mecanismo más vital de todos, que es el rollback automático.
Ah, el salvavidas. El salvavidas absoluto. Si la nueva versión del algoritmo empieza a fallar o la latencia se dispara, el sistema tiene la capacidad de desviar el tráfico instantáneamente hacia una versión anterior y estable. Y lo hace de forma imperceptible para el usuario final. O sea, ¿la aplicación nunca se cae? Ese mecanismo de redirección de tráfico es literalmente un blindaje contra el caos. Evita que un error local se convierta en una caída global del servicio. Garantizado y protegido, llegamos a la fase final, los meses 10 a 12, que implica elevarse por encima del proyecto individual. Ya es una visión panorámica. Exacto. El objetivo ya no es conectar un algoritmo con una base de datos, sino diseñar la plataforma de inteligencia artificial para toda la unidad de negocio. Es integrar marcos normativos como el NIST AI Risk Management Framework desde la primerísima línea de código, Eso es clave. garantizando que el manejo de riesgos dicte la arquitectura, y no al revés. Y esta madurez técnica responde perfectamente a por qué la arquitectura se ha vuelto la disciplina central. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. A ver. Si el camino está tan cartografiado y los beneficios de la resiliencia son innegables, ¿qué impide que el resto de la industria simplemente siga este modelo sin tropezar? Ay, la cruda realidad. La respuesta documentada radica en la extrema fragmentación tecnológica. Existe un fenómeno que han bautizado como la fatiga de herramientas. La proliferación de frameworks es abrumadora hoy en día. Es un laberinto. Se lanzan plataformas como LangChain, diseñadas para conectar modelos de lenguaje con memorias externas, junto con decenas de orquestadores y bases de datos vectoriales. Intentar integrar todo esto sin un plan maestro, la verdad es como intentar construir un rascacielos contratando a 50 proveedores distintos que usan sistemas métricos diferentes y, para colmo, ni siquiera comparten los mismos planos. Mediante una investigación del Journal of Cloud Computing de 2024. El estudio aborda cómo las organizaciones evitan esta parálisis. Especialmente las empresas medianas, que no disponen de capital infinito para alquilar clústeres gigantescos de procesamiento gráfico o GPUs. Porque pagar por servidores dedicados operando las 24 horas asfixia a cualquier iniciativa emergente. ¿Qué mecanismo financiero y técnico propone el estudio para sortear este bloqueo de costos? Mira, revela que el 68% de los despliegues exitosos en entornos de recursos limitados logran rentabilidad utilizando arquitecturas serverless, o sea, sin servidor continuo. Ah, claro, la nube bajo demanda. Exacto. A nivel mecánico, esto significa que el código y el modelo permanecen inactivos, totalmente dormidos, sin consumir un centavo de presupuesto, hasta que un usuario realiza una consulta. Y en ese milisegundo despierta. En ese milisegundo, la nube asigna poder de cómputo, ejecuta la predicción y ¡pum!, vuelve a apagarse. Se paga exclusivamente por el tiempo exacto de procesamiento. Optimización de recursos llevada a la fracción de segundo. Y ese nivel de orquestación, desmitifica una de las ideas más tóxicas de la industria, a mi parecer. El famoso mito del full stack AI. Uy, sí. El desarrollador unicornio. Ándale. La noción de que un solo individuo debe dominar la estadística avanzada, la optimización de bases de datos, el enrutamiento de redes y el diseño de interfaces de usuario es simplemente insostenible. Humanamente imposible a largo plazo. La arquitectura de ecosistemas modernos es fundamentalmente un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario. Exigir conocimiento absoluto en todas las capas solo genera sistemas superfrágiles y profesionales al borde del colapso. Quemados totalmente. Para visualizar este rol, la figura no es la de un técnico que domina todas las herramientas del mercado, sino más bien la de un ingeniero civil estructural. Me gusta esa imagen. El arquitecto no necesita saber soldar cada viga de acero del rascacielos con sus propias manos, pero es absolutamente responsable de calcular que la distribución de la carga soportará el impacto de un huracán. Su enfoque principal es la integridad del diseño. Y parte de esa integridad estructural implica cumplir con los códigos de construcción. El reporte es categórico al posicionar la gobernanza no como un obstáculo burocrático, que es como muchos la ven, sino como un requisito de diseño. Totalmente. Legislaciones como la EU-AI Act de Europa o estándares internacionales de gestión como el ISO 42001 actúan como parámetros de seguridad obligatorios desde el día 1. Tienen que estar ahí. La arquitectura debe priorizar la creación de sistemas que puedan explicar sus decisiones y someterse a auditorías rigurosas, por encima de adoptar la innovación tecnológica más reciente, pero que sea una caja negra indescifrable. Sintetizando el valor de todas estas fuentes, creo que la conclusión es contundente.
La ventaja competitiva en esta fase tecnológica no se obtiene memorizando repositorios interminables de herramientas o dominando docenas de lenguajes de configuración para escribir archivos YAML todo el día. No, eso ya no basta. Tener la disciplina para automatizar cada proceso repetitivo, la rigurosidad para establecer mecanismos de validación continua y, sobre todo, la visión para crear barreras de contención alrededor de operaciones sensibles. Y el horizonte temporal entre 2025 y 2027 que proyectan las fuentes revela una aceleración fascinante de todo este proceso. Las plataformas de arquitectura ya están integrando asistencia autónoma. Eso es loquísimo. Sí, la propia inteligencia artificial está asumiendo la escritura del código base para los pipelines de infraestructura, lo que está comprimiendo el tiempo de diseño en un 30 a 40%. La tecnología básicamente está ensamblando los cimientos del ecosistema donde operará su siguiente generación de modelos. ¡Wow! Observar cómo la máquina optimiza el entorno de la misma máquina es un salto cualitativo impresionante, pero que conlleva implicaciones bien profundas sobre el control operativo. Precisamente por esa aceleración, las decisiones que exigen contexto humano se vuelven infinitamente más críticas. Determinar el límite ético en la recolección de datos, equilibrar el costo del cómputo masivo frente a la viabilidad financiera del proyecto y, sobre todo, definir los protocolos de emergencia. Claro, ¿dónde poner el freno? Exacto. Saber diseñar el mecanismo mediante el cual un sistema falla con gracia, desactivando componentes no esenciales para mantener las funciones vitales sin causar daños operativos, eso, francamente, es un arte irreemplazable. Esa responsabilidad sistémica recae y seguirá recayendo exclusivamente en el humano. Diseñar el mecanismo para que el sistema falle con gracia. Esa premisa me parece que encapsula todo el desafío de la arquitectura de hoy y la verdad deja sobre la mesa una reflexión súper provocadora para llevar más allá de este análisis. A ver, cuéntame. Partimos de la idea de que los sistemas dejaron de ser lineales para volverse entidades complejas y altamente reactivas. Hoy, las proyecciones nos indican que la inteligencia artificial ya participa en el diseño de casi la mitad de su propia infraestructura. Así es. Si la autonomía continúa expandiéndose hacia la detección de sus propios fallos y la reasignación de sus recursos en la nube, llegará el punto en que el ecosistema entero pueda gobernarse y reescribir sus propios parámetros de contención sin ninguna intervención nuestra. ¡Wow! Y de ser así, el arquitecto de IA del futuro próximo dejará de ser un constructor de flujos de datos para convertirse, en esencia, en un negociador entre máquinas. Alguien que establece límites a sistemas que se están optimizando a sí mismos. ¡Qué locura! Es un escenario que reformula radicalmente la interacción entre el humano y el software, obligando a replantear si el trabajo del futuro consistirá en construir infraestructuras o en establecer pura diplomacia algorítmica. Un cambio de paradigma monumental. Y con ese interrogante cerramos el análisis de hoy. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, pero comprender sus mecanismos subyacentes es lo que otorga la verdadera ventaja. Sigan cuestionando los sistemas que los rodean y analizando el porqué de cada innovación. Ha sido un análisis sumamente revelador. De verdad, hasta la próxima inmersión. Nos encontramos en el siguiente análisis a fondo. Gracias por escuchar.